a votar el domingo, ¿será cierto? Es muy probable, ¿no? Lo ha ocurrido eso en distintas concentraciones que ha hecho Morena, desde luego, la más reciente en Hidalgo, ¿no? Bueno, pues entonces me está comentando Alejandra que creo que ya estamos en los prolegómenos, ¿no? De la conexión que tendrá con nosotros el legislador Gustavo Madero. Eh, es sin lugar a dudas un referente para entender lo que está pasando en el país, créanme ustedes. Su trayectoria en favor de la democracia y siempre dentro de la propia pluralidad que es inherente a la democracia es y nos permite a nosotros ser optimistas, un referente para poder entender lo que está pasando en el país. En cuanto lo vea en pantalla, yo voy, por supuesto, a dar la entrada. Creo que ya en estos momentos se encuentra. Les decía a ustedes, estamos en etcétera y vamos a platicar con un referente de lo que significa la lucha democrática de nuestro país, tanto como un promotor de ideas, como un promotor de la pluralidad, como un activista político, entre otras actividades, porque es un hombre versátil, es un empresario también de toda la vida, no ha vivido de la política, ha vivido para la política y creo que es de los referentes más emblemáticos que nos permiten comprender lo que nos ha costado la democracia a los mexicanos y lo que está pasando ahorita con la democracia. Él nos va a poder, estoy seguro, ayudar a entender qué está pasando en el país, qué tan amenazada se encuentra la democracia. Le doy la bienvenida con mucho gusto a Gustavo Madero. Gracias por este enlace. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches, Marco. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Y sí, muy preocupado por el momento que vive nuestro país, como ahorita podremos comentarlo. Sí, gracias a ti, senador. ¿Cómo poder entender, ya que con todas sus letras el presidente de la República el día de hoy haya dicho que no le vengan con que la ley es la ley? Mira, la democracia en el mundo está teniendo una desafección democrática, así le llamo yo. Es un momento en donde están proliferando los autoritarismos, los populismos, los nacionalismos. Y esta es como una ola en el mundo que se está dando. Pero en México nos agarra muy mal parados, Marco, porque hay otros países que tienen democracias, instituciones, mucho más sólidas. El propio Estados Unidos, para poner un ejemplo, pues le tocó a Donald Trump, que es un populismo también de derecha autoritario, exacerbando el nacionalismo y todo eso, pero pues tienen una división de poderes, tienen una tradición muy grande de democracia y pues se pudo compensar muy rápido. En América Latina y más particularmente en México, nuestra democracia es muy joven, muy tierna, muy enverbe. A mí me gusta mucho la jardinería y yo la veo como una plantita que apenas tiene las primeras yemas y una helada, no aguantan. Y entonces ahorita México está, Marco, en ese momento. Nos está tocando un presidente que llegan por la vía democrática, como en muchas partes del mundo, pero ya una vez instalados, desmantelan el andamiaje democrático para concentrar el poder de manera autoritaria, unipersonal, hiperpresidencialista, militarista, Marco. Esto es muy feo. Y entonces los vientos que están soplando en México hoy, ya el presidente ya se descaró, ya le vale gorro lo que es la ley, ya el secretario de Gobernación haciendo campaña por la revocación de mandato y le dicen, oiga, el INE lo va a regañar, y dice, no, eso no me importa, eso ya se van, así con un desdén, con un menosprecio a la ley, a las reglas y a los otros poderes que está preocupante porque además aparece, Marco, en ese evento con el general encargado de la Guardia Nacional en un acto de campaña partidista uniformado. Eso no lo vivimos ni en los peores tiempos del PRI. No lo hemos. Y entonces la gente, Marco, ahorita me preocupa que estamos normalizando esto, lo estamos viendo como si no hay problema, y hemos perdido los reflejos.
si esto hubiera sucedido en cualquier otra administración del PAN o del PRI, la sociedad civil estaría eh, demandando una sanción. Y ahorita veo con preocupación muy silente a la mayoría ciudadana, temerosa, el miedo, el terror, porque este gobierno utiliza eso, ha hecho efectos. Muchos empresarios, muchas organizaciones me dicen, pues es que no queremos salir en una mañanera. Pues sí, pero si no hacemos nada, esto va a empeorar. Senador, pero además de la normalización que igualmente a nosotros los editores de Etcétera nos preocupa, Gustavo, también creo que hay una suerte de incredulidad en buena parte incluso de nuestros analistas más destacados, cuando desde antes, desde luego, no comprendían la magnitud de lo que representaba el presidente como un riesgo a la democracia. Y luego, en los últimos años, en los últimos 3 años, buena parte de estos analistas que acompaño además junto con la modorra que ha tenido la oposición, la falta de reflejos, etcétera, se la han pasado entendiendo, creyendo que su esfuerzo intelectual es sorprenderse de lo que hace el presidente. No creo que sea capaz de esto. Sí fue capaz. No creo que sea capaz de sacar al ejército, ya fue capaz. No creo que, y ahora hay quienes dicen, no creo que el presidente acabe con el INE. Me parece a mí que entre esta incredulidad y esta forma de ir a la saga de un hombre que tiene un perfil tiránico y tratar de comprenderlo con los patrones democráticos, también le ha facilitado mucho la tarea al presidente. ¿Qué opinas al respecto de eso? Totalmente de acuerdo. Fíjate, mira, primero yo quisiera entender y acreditar el triunfo del 2018. El 2018 fue un voto de hartazgo, de sanción a los partidos tradicionales que dijeron, oigan, no están resolviendo los problemas de México, el problema de la corrupción, de la pobreza, de la inseguridad. Entonces se va la gente con un voto esperanzador para alguien que se vende como alguien fuera del sistema. Viene del sistema, viene del PRI y todo eso, pero igual que Trump es como un outsider que dice, no, yo soy distinto a todos esos. Y ofrece un discurso, puede decir, esperanzador, lo que todo mundo quisiéramos. Yo voy a abrazos no balazos, becarios no sicarios, son frases que nos encanta oír y nos encantaría creer que funcionan. El problema es que cuando llega a la presidencia, pues nada de esto funciona, porque ese es el populismo. El populismo es muy bueno para hacer campaña, pero muy malo para dar resultados y cambiar la realidad de la gente. Hoy estamos peor, Marco, que Claro. hace 3 años. Incluso no nosotros, la gente más pobre, más humilde, la de los programas sociales, tenían mejores apoyos con el Seguro Popular que con lo que tienen del INSABI. Estaban mejor con las guarderías que con los apoyos que tienen ahorita, con las escuelas de tiempo completo que con la desaparición o estas escuelas que quieren ahora nomás darle el dinero o sea, hay un deterioro, la inseguridad misma. Hoy tenemos más de 100,000 desaparecidos, y la mitad de estos han sucedido en estos 3 primeros años de gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Se dio el voto de la esperanza, pero el presidente, en vez de tomar ese bono democrático y empezar a hacer los cambios, polarizó, radicalizó y dice, mis enemigos, mis adversarios, los que... Y entonces nos divide a México entre buenos y malos, los que están con él y los que no estamos, y se empieza entonces a polarizar esta sociedad. Y la gente, mucha gente votó de buena fe por él. Y empieza a haber este desencanto, eso que tú dices, porque hay reticencia, hay resistencia, decir, no, pues si yo quería castigar al PAN y al PRI porque no estaban dando resultados, creí en y ahorita me duele reconocer que él, pues no está dando resultados y en algunas cosas está peor y retrocediendo que como estábamos. Entonces, por eso, esta gente está en un proceso, la gente de buena fe, fueron 30 millones de votos los que obtuvo él en el 2018,
yo te diría, vamos a decir que 20 o 15 son de su voto duro, ¿sí? Y otros 15 fueron gente de indecisos, de buena fe, que querían un cambio, que querían probar, que querían un modelo un poco más orientado a los pobres y más comprometido con la lucha de corrupción. Y la no militarización, porque él ofreció sacar de las calles al ejército. Toda esta gente, incluso intelectuales, académicos, editorialistas, pues empieza a tener un proceso de decir, oye, pues no está resultando el experimento, lo que nos prometió, pero no quieren declararse de que, oye, pues yo apoyo al PAN o al PRI. Entonces están en ese limbo de un desencanto y no está construyéndose toda la alternativa. Entonces yo digo, Marco, que el problema ya no está en el presidente y en la 4T, el problema ya está en nosotros de construir la alternativa, porque ahí está la oportunidad, ya están cambiando los vientos, ya está cambiando el humor, pero todavía no hemos podido construir un proyecto que encante por las propuestas, no por ser anti 4T, sino porque estamos a favor de un modelo que sí resuelva los problemas estructurales de México. Y yo creo que debemos de partir de una autocrítica, porque hemos sido gobierno y no hemos hecho los cambios de fondo que el país necesita. Y esta es la gran oportunidad, hacer esta autocrítica y construir una mayoría. Estoy participando, Marco, en el Frente Cívico Nacional. Yo te diría, el Frente Cívico Nacional son 5 cosas, son 5 ideas muy fáciles. Construir la mayor unidad posible opositora, la mayor unidad posible de la oposición, para construir una candidatura única del 2024, esa es la segunda idea. Unidad, la máxima unidad, construir una candidatura legitimada por un método. Nosotros proponemos el método de primarias abiertas, que no sean cupulares, que los partidos propongan, pero que los ciudadanos en una votación organizada por el INE elijamos quién debe ser. Entonces, la mayor unidad posible para construir una candidatura única con un método que la legitime y construir un gobierno de coalición. ¿Qué quiere decir esto? Que incorpores a todas las fuerzas políticas opositoras en un gobierno con un programa que retome las demandas y las causas de la ciudadanía y que sea de centro, Marco. ¿Por qué de centro? Porque lo que estamos perdiendo es el centro. La gente se está polarizando y la erosión del centro político es lo que nos está haciendo mucho daño. Yo utilizo para esto la figura de Angela Merkel, que gobernó Alemania hasta hace unos meses, 4 o 5 meses, por 16 años, 4 periodos. Pero ella era de la CDU, de la Unión Demócrata Cristiana, que es como el PAN, es primo hermano, demócrata cristiano los dos. Pero como el cogobernó. PAN en sus mejores tiempos, porque ahora tenemos uno más descafeinado que el café oro, ¿te acuerdas? Tienes toda la razón. La doctrina del PAN, de los fundadores del PAN, el humanismo político, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, la dignidad de la persona humana, la democracia, los derechos humanos, todo ese es el centro, el poner a la persona humana en el centro de la política. Esa es la CDU y también el PAN. Pero cogobernó 12 de estos 16 años, Marco, con el Partido Socialdemócrata. Es una especie entre la idea original de Morena o del PRD, te la voy a poner por ahí. O sea, un gobierno donde atienda los problemas sociales, de la pobreza, de la desigualdad, etcétera, ¿verdad? De los derechos. Entonces, construyó Angela Merkel y gobernó 16 años con una gran popularidad, con un lema que decía Die Mitte, el centro, construir el centro. Y eso es lo que yo quisiera que en México volviéramos a reencontrarnos, porque todos tenemos un punto de vista y tiene valor las inquietudes que tenemos. A mí no me gusta dividirnos de derecha y de izquierda. Todos tenemos una aspiración de tener un México más incluyente,
que haya libertades, pero que también haya responsabilidad social con las personas que menos tienen, que haya gobierno que ponga las normas, pero que permita la libertad de emprender y respeto a las reglas del juego y todo eso. Entonces, el gran reto para México, Marco, es que no tenemos un consenso país de futuro. ¿Cuánto gobierno, cuánto mercado y cuánta sociedad? Y ese es nuestro reto, construir un proyecto de futuro con la máxima unidad opositora posible para encontrar un candidato legitimado con un método democrático para formar un gobierno de coalición que incorpore las causas de la ciudadanía y un centro político que nos una. Ese es el Frente Cívico Nacional. Sí, sí, cómo no, y es un esfuerzo que es sin lugar a dudas encomiable y que vale mucho la pena que los mexicanos sigan y respalden también justamente por este planteamiento. El mejor contexto en el que crece el populismo autoritario es clarísimo, es la polarización y ubicar al centro, es romper la polarización, vaya término que acabo de emplear, romper o acabar con la polarización es justamente buscar el centro, lo cual además implica el reconocimiento tácito, implícito de la propia pluralidad. Yo alcanzo a ver, senador, dos factores por último para conocer tu opinión. Por un lado, me parece que estamos asistiendo los ciudadanos a un desfase entre el desencanto y el enojo que está generando justamente esta visión ineficaz y antidemocrática de Andrés Manuel López Obrador y la distancia que hay con los partidos. El domingo pasado, creo que el país vivió un drama que poco se expresó en los medios de comunicación, pero es un drama. Me refiero a el hecho de que mientras estaba violentando la ley el secretario de Gobernación y con eso se inicia una crisis institucional en el país, es decir, no tenemos secretario de Gobernación, y en donde queda claro ya que las Fuerzas Armadas acompañan a este presidente, mientras estábamos viviendo esa situación, distintos partidos políticos, los tres que componen la Alianza Va por México en Aguascalientes, vamos por tu voto, ahora estoy contigo, estas infografías que son tan de viejo cuño, nada más que trasladadas a la réplica digital, con estos discursos también de viejo cuño, como si estuvieran viviendo en otro momento, en otra época, desfasados, de tal suerte que yo veía así como un entrecruce entre estamos contigo, queremos tu voto, y los ciudadanos están diciendo, carajo, tenemos un secretario de Gobernación que ha dejado de ser secretario de Gobernación. Eso es lo que yo vi por un lado. Y por otro lado, decías tú, se plantea el Frente Cívico una elección primaria organizada por el INE, si es que tenemos INE para entonces, porque me parece que este pasmo de los actores políticos y de la propia sociedad pudiera mantenerse de una manera tal en la que pues el INE podría desaparecer, o al menos el riesgo está, o al menos el planteamiento del presidente de la República lo ha hecho. En ese sentido se desprenden dos preguntas, senador Gustavo Madero. Primero, ¿qué van a hacer los senadores? ¿Qué va a hacer el Frente Cívico Nacional para defender al INE? Y segundo, ¿cómo poder modificar esa dinámica entre el partido o los partidos que buscan el voto en sí mismo y que además pueden ser afortunados porque pues sin planteamientos programáticos se puede recibir la votación, y cómo modificar esa situación de falta de comunicación o desfase que hay entre los partidos y la sociedad? Muy buena pregunta, Marco. Mira, yo sí creo que tenemos un reto. Hay que reformar la ley de partidos. Los partidos están cooptados. Todos los partidos, todos. El que me pongas tiene un tipo de dueño. Un dueño. Un administrador en turno o permanente. El de Andrés Manuel, pues él es el dueño, ¿verdad? Pero en todos hay o el dueño en turno o el dueño fundador que sigue ahí. No quiero dar los nombres, pero todos los partidos tienen un dueño. Y esta partidocracia ha hecho que los partidos dejen de servir como instrumento de los ciudadanos y se formen más como intereses adintra de los partidos para conseguir impulsar proyectos particulares o de grupo. Hoy tenemos que sacudir y romper ese encanto, ese hechizo y hablar con las dirigencias, y en eso es el Frente Cívico, decirles, oye,
Aquí se trata del futuro de México. Ya necesitamos salir de nuestra propia piel, de nuestros propios perímetros, de nuestros propios intereses particulares para ver un bien superior entre todos. No está fácil porque los partidos están atrapados en estos intereses que los llevaron a las cúpulas, están fincadas en los apoyos y los compromisos que los permiten estar ahí, pero tienen que pensar en este bien superior. Por eso el proyecto de una candidatura en la que sea a través de una primaria, resuelve de la mejor manera, Marco, el poder legitimar y tener un método que pueda ser funcional para todos los partidos y construir la unidad en este gobierno de coalición. Sí te reconozco que hay ese gap, hay ese divorcio, ese vacío entre la lógica y la acción de los partidos y los problemas de la gente que está. Entonces, eso hay que llenarlo. Por eso el Frente Cívico trata de construirlo con la ciudadanía de abajo hacia arriba y después terminar con los partidos, porque no puedo llegar al 24 sin los partidos. No podemos crear un partido en el 24, de aquí al 24, es con esos partidos con los que hay que arar, pero hay que sacudirlos y transformarlos y rediseñarlos para que cumplan un papel distinto. No es fácil, pero esa es la tirada. Lo del INE, Marco. El INE es la línea roja que va a hacer la mega unidad opositora. Yo he encontrado en ese ataque al INE la activación de conciencia ciudadana, plural, unánime, para cerrar filas en torno al INE. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su reforma no va a pasar, pero los ataques al INE se van a incrementar. Y yo veo los ataques al INE de muchas maneras. Me preocupa el presupuesto, me preocupa la deslegitimación. Después de este 10 de abril, donde va a ser este remedo de consulta de la revocación de mandato, que es una manipulación para distraer a la población y distraer recursos, viene el ataque duro al INE. Le van a echar la culpa al INE. Pero como decimos nosotros, un estadio vacío no es culpa del árbitro, es culpa de que no tuvo interés la afición de ir a ese partido. Sí, o de que los jugadores hicieron trampa, como es el Sí, caso. por eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una simulación, este es un encuentro arreglado. Claro. Es cuando ya vas a participar en algo que ya sabes qué va a pasar, porque es una simulación, es una distracción. Y me preocupa mucho los que todavía están confundidos de si votar o no. El mejor mensaje que podemos decir es dejarlo solo, evidenciar lo que es su propio manejo y decir que el rey va desnudo. Ese cuento infantil que nos decían que le vendieron al rey un sastre, un vestido que no existía y le decían que solo los malos no podían verlo, entonces todo el mundo decía, no, pues yo como soy bueno, si lo veo, mira qué bonito vestido. Pues no, el rey va solo, el rey va desnudo y el rey, ahorita Andrés Manuel ya va de picada, ya después de la Casa Gris, después de todo lo que está pasando y de la situación económica que se está deteriorando con la inflación, los precios de los energéticos, ya está quedándose sin dinero el gobierno, ¿sí? Lo que viene ya es una caída de la popularidad del que empieza a ver, de la credibilidad, pero lo que nos transfiere es a nosotros el reto de construir la alternativa. No está fácil, Marco, pero ahí está el reto. Ya no nos distraigamos criticando al que ya la gente le perdió, ya lo cuestiona, ya le saca raíz cuadrada, pero todavía no tienen la opción de dónde agarrarse, de dónde colgarse, de dónde construir. Y ese es el reto entre todos. Y como no hay un candidato, como no hay un gran Andrés Manuel de este lado, es más difícil, porque tiene que ser la unidad, el camino, no un caudillo, No, no, no no, el un candidato candidato. de la pluralidad. Exacto. Entonces ese es el mecanismo, está complicadón, porque en México y en todo el mundo, pues lo que le gusta a uno son los caudillos. Si ya tuviéramos aquí un Chanoc, pues órale, ahí está, lo apoyamos y ya, ¿verdad? Pero tenemos que construir la unidad con un proyecto que sí resuelva, que hagamos la autocrítica y digamos, ¿cómo vamos a atender el
problema de la corrupción, de la inseguridad, de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de crecimiento en México, con las mejores prácticas que en el mundo han permitido que muchos países que estaban peor que México hoy estén mejor. Volteemos a ver el mundo. Hay 200 países en el mundo. A muchos les va mejor y a otros les va peor. No, las propuestas de Andrés Manuel se parecen más a los países que les va mal, a los países que expulsan gente, no a los que atraen gente, que salen su gente de ahí para ir a buscar otros. Y así está México. Yo quisiera estar en los países en donde hay estabilidad, donde hay Estado de Derecho, donde hay unidad, tolerancia, democracia, respeto a las reglas del juego, crecimiento económico, inversión en ciencia y tecnología, respeto a los periodistas. Y esos, hay que ver de los 200 cuáles te gustan. A mí me gustan, Marco. Pues no sé, los países europeos, los nórdicos, Canadá, Nueva Zelanda, Entonces te pones a ver qué características tienen estos países y ver si vamos para allá y vamos en sentido contrario. El presidente, aunque diga que le gusta Dinamarca, está haciendo lo contrario de Dinamarca. Dinamarca Totalmente lo contrario. En Dinamarca incluso pues todo el sistema de generación de energía ha terminado ya con la explotación de hidrocarburos. El 80% es sustentable, es eólica o fotovoltaica, ¿verdad? Tuve oportunidad de revisar de ver hace 3 años justamente esa generación de energía eólica y es impresionante, como también para mí un referente son los Países Bajos. Y ahora que decías tú de la jardinería, pues ya de ñapa, como decimos, pues encima de todo en un país que aprecia tanto la jardinería, ¿no? Tiene una cultura pues milenaria también y eso es muy bonito. Todavía, déjame presumirte, todavía tengo algunos tulipanes en esta época, a esta hora, ¿no? Y con este calorón, pero bueno, pues bien tratados como nos los dijeron por allá cuando estuve por allá. Pues aquí los tenemos, deja que te presuma y que también te desee la mejor de la suerte, porque en esa actividad legislativa y política de una larga trayectoria como es la que has tenido, pues el hecho de que tengas frutos es también frutos para la ciudadanía, así es que nosotros estaremos muy pendientes, porque además quiero que sepas, Gustavo, que Etcétera es tu casa, es el medio que busca justamente enfrentar estos desafíos que tenemos para frente a este tirano, eso es lo que nosotros así hemos señalado, se imponga la propia democracia. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dispensado. Te mando un gran saludo, Marco. Te agradezco mucho este espacio y espero que entre todos podamos construir esta alternativa y sacudirnos a este tirano. No va a ser el 10 de abril, va a ser el 2024. Terminas y te vas. Exactamente. Te agradezco mucho. Buenas noches. Un abrazo virtual. Igual nos vemos. Hasta luego. Ahí tienen ustedes al senador con esa claridad que tiene, muy característica de él, un hombre experimentado, claro.